siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar del versículo 18 al versículo 20, donde el apóstol Pablo escribe, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo primero que notamos de estos versículos es que son una repetición de lo que nos escribe el apóstol del versículo 14 al versículo 17. El apóstol usa otras palabras, pero es lo mismo. De hecho, si ustedes leen y notaron en la lectura del versículo 21 al versículo 25, nos vuelve a repetir lo mismo. Realmente es lo mismo. 3 veces nos dice lo mismo en este pasaje, comenzando en el versículo 14. Ahora, ¿por qué hace esto el apóstol? ¿Qué pasó con el apóstol? ¿Se volvió un anciano senil que le gusta repetir las cosas o que se le olvida que dijo algo y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir o lo vuelve a repetir? ¿O es como esas personas que les gusta platicar mucho, les gusta hablar mucho y dicen las mismas cosas una y otra vez con diferentes palabras, pero repiten lo mismo? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Era un anciano senil, una persona muy platicadora que le gustaba hablar mucho? No, por supuesto que no. El apóstol Pablo escribe esto inspirado por Dios y lo repite inspirado de Dios, porque es súper importante. Como dice en otra parte el apóstol, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No me molesta repetir esto, y es para la seguridad de los creyentes. Esto es algo súper importante y lo repite y lo vuelve a repetir y lo va a volver a repetir. Es como, vamos a suponer que tú quieres ir a Estados Unidos y sabes que necesitas una visa. Quieres ir a Tucson, quieres ir a Phoenix y necesitas una visa. Tu mamá escucha, entonces tu mamá te dice, no se te olvide que tienes que comprar el pasaporte mexicano. Se acerca el día de la cita para la visa y tu mamá te pregunta, ¿ya tienes el pasaporte mexicano? Y luego te vas a subir al carro para ir a la entrevista para la visa y tu mamá te pregunta, ¿llevas el pasaporte mexicano? ¿Por qué hace eso tu mamá? ¿Por enfadosa? ¿Porque se le olvidó que ya te mencionó 3000 veces que del pasaporte? No, por supuesto que no. Tu mamá sabe que sin el pasaporte no hay visa. Es súper importante que lleves el pasaporte. Por eso te lo repite y te lo vuelve a repetir. El apóstol Pablo aquí lo repite y lo vuelve a repetir porque es súper importante que entendamos que el pecado mora en nosotros. Que entendamos que aunque seamos cristianos o súper cristianos como el apóstol Pablo, el pecado mora en nuestro corazón. Nos va a tentar, nos va a tumbar. Y nuestra transformación al último como cristianos de virtud en virtud, o como dice en 2 de Pedro, de añadir a nuestra virtud, eso es lento y nos frustramos tanto. Y el problema es el pecado que mora en nosotros. Y el apóstol no tiene que explicar esto antes del capítulo 8 de Romanos. Y nos explica aquí y nos vuelve a repetir que el pecado mora en nosotros para que entendamos que la ley de Dios no es el problema. Los mandamientos de Dios no son el problema. El problema somos nosotros, que somos débiles, que somos pecadores. Y lo repite para que entendamos entonces que ser cristiano no es fácil, nada fácil, muy difícil. Como dice Pedro, con dificultad el cristiano se salva. Nos dice aquí, para que todos los días dependamos de Cristo, que todos los días luchemos contra ese pecado que mora en nosotros. Ahora, como los versículos que vamos a ver esta mañana son una repetición de lo que hemos visto, entonces lo que vamos a hacer esta mañana no es estudiarlos frase por frase, palabra por palabra. Tan solamente vamos a comentar sobre las cosas que el apóstol añade en estos versículos. Si usted no ha estado con nosotros entonces en los últimos estudios, les recomiendo mucho que escuchen las predicaciones en el internet. Ahora, noten en el versículo 18, aquí comienza: y yo sé
que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Comienza el apóstol diciendo, y yo sé que en mí. Lo que nos explica aquí lo dice por conocimiento propio. Yo sé. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo esta doctrina? ¿Cómo sabía el apóstol? Obviamente no tenía la oportunidad de leer Romanos capítulo 7. Pero ¿cómo sabía entonces Pablo si no tenía el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabía Pablo de esta doctrina? Por supuesto, Dios se la enseñó. Tal vez cuando él fue a Arabia, nos dice en Gálatas capítulo 1, y nos explica allí que él fue a Arabia, tal vez fue allí a recibir esas revelaciones y esta doctrina también. No sabemos cuándo, pero Dios se la reveló. Y también por experiencia propia. Pablo sabía que no era perfecto, que fallaba, que a veces codiciaba, que a veces caía en melancolía, que a veces tenía problema con la soberbia. Y podemos leer algo de esas evidencias en sus cartas y en este mismo capítulo. Es él que hace la confesión. Yo quiero hacer el bien, pero no hago. Es él que escribe estos versículos. Y él nos dice, yo sé que en mí. Ahora, hay que notar de esta frase también que la cristiandad es una religión de saber. Y yo sé, la cristiandad, por supuesto, es una religión de fe, de creer. Pero también es una fe con conocimiento, es en creer en algo. No es fe al vacío, no es una fe en nada, es fe en Dios. Es fe con un conocimiento de Dios, la ley de Dios, su Hijo, nuestro Salvador. Es un conocimiento de sus promesas en el Evangelio. Como cristianos sabemos de dónde venimos, sabemos cómo somos, sabemos a dónde vamos. Entonces, la cristiandad es una religión de saber, de sé. De hecho, les recomiendo, cuando lean en sus Biblias, subrayen cada vez que aparece la palabra sabemos, comenzando con Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y subrayen esa palabra sabemos, subrayen la palabra sé, comenzando con los sé de los salmos. El salmista dice, esto sé, que Dios está por mí. Qué maravilloso poder decir eso. Esto yo sé por experiencia, porque Dios me lo ha prometido. Esto sé, que Dios está por mí. Él dice en otra parte, porque yo sé que Jehová es grande y todo lo que quiere lo hace. Ahora, hermanos, el chiste, la clave aquí es que usted puede decir este yo sé de corazón, que usted pueda personalmente decir, yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi piel se deshaga, con mis ojos se de ver a Dios. Yo sé que mi Salvador vive, yo sé en quién he creído, estoy segurísimo que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es cuando usted sabe estos sés y los puede decir de corazón, es entonces que vive la cristiandad. Lea entonces esto sabemos. Pídale a Dios esa revelación. Crea en la revelación de Dios en las Escrituras. Ore hasta que pueda decir esto yo sé de corazón. Y aquí quiero retar especialmente a los creyentes, a los hermanos que han estado en la cristiandad por muchos años. Aprendan más. No se queden estancados. Apunten por ahí los que escriben Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Qué bueno que saben Juan 3:16. Qué bueno que saben el Salmo 23. Pero hermanos, vayan más allá de lo básico. Hay mucho que saber. Y te garantizo, entre más sepas, tendrás más calma, más esperanza en las promesas de Dios, más motivación para alabarle como Él se lo merece. Me temo yo que hay muchos cristianos pusilánimes, débiles, anémicos, porque no saben. Y lo que pasa es muchos de ellos quieren creer, pero sin conocer. Quieren crecer, pero sin conocer. Hermanos, es imposible. Tenemos que saber, tenemos que creer
en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, volviendo a nuestro texto, donde que el problema del apóstol y del cristiano está limitado a la carne. Él nos dice, vean el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. El problema del cristiano está limitado a la carne. El apóstol tiene que limitarlo y escribir así porque había partes de él donde el mal no moraba. El Espíritu, no acabamos de leer en el capítulo 8 que el Espíritu Santo mora en el cristiano también. Y es obvio que nos dice después en Romanos 7, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tiene que entonces limitar el problema a la carne. Y esto es muy importante. Pero, ¿qué quiere decir carne? Bueno, no significan los músculos, la piel, los nervios. No se trata de eso. No es algo biológico o físico. Se refiere a todo lo que hay en nosotros que no ha sido regenerado. Todo lo que hay en nosotros que no ha sido transformado por Dios. Se refiere entonces a esa parte engañosa del corazón, nuestra naturaleza humana pecaminosa, esa parte de nuestra mente que nos lleva a pensar cosas que no debemos y que nos lleva a desear cosas malas. En una persona que no es creyente, todo su corazón, toda su mente está llena de maldad y de engaño. Como dice el profeta Isaías, son depravados desde la planta del pie hasta la cabeza. En todo su ser no mora el bien. Pero en el cristiano, el mal está limitado a la carne. Entonces, fíjense, el problema a lo último es entre la carne y el espíritu. Ese es el problema. Gálatas 5 lo repite en estas palabras. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En las mismas palabras del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la solución está en el espíritu. Vamos a verlo esto en el capítulo 8 y versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave, ahí está la solución. Vamos a llegar a esos versículos después. Pero entre tanto les doy esta fórmula. Hermanos, no anden según la carne, no piensen según la carne, no se ocupen en la carne, no provean para los deseos de la carne, pero hagan lo contrario. Asegúrense que el Espíritu de Dios mora en ustedes, asegúrense que no están contristando al Espíritu, asegúrense que estén llenos del Espíritu y que oran en el Espíritu. Esa es la fórmula. No, después vamos a ver eso. Volviendo a nuestro pasaje, noten que el apóstol aquí añade el concepto del bien y del mal. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En los versículos anteriores nos había dicho, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que debo hacer, eso hago. Pero ahora nos identifica y nos dice, estoy hablando aquí del mal y del bien. Y quiero que noten aquí, y hay que recalcar, que no hay un término medio, no hay neutro. ¿Está bien o está mal? Ya sea que bebamos o comamos o hacemos cualquier otra cosa, va a estar bien o va a estar mal. Ir a Las Vegas, ¿está bien o está mal? No hay un lugar neutro ahí. ¿Está bien ir a Las Vegas o está mal ir a Las Vegas? Otro ejemplo, no estudiar para tus exámenes en la escuela o para cualquier día de la escuela, ¿está bien o está mal? No puedes decir, hay algo neutro aquí, hay una división. No. No ser sumisa a tu esposo, o está bien o está mal. No hay otra cosa, no hay otra alternativa. Gritar en tu casa, ¿está bien o está mal? Llegar tarde a la iglesia, ¿está bien o está mal? No saludar a una hermana, a un hermano, ¿está bien o está mal? No orar y cantar de corazón al Señor, ¿está bien
o está mal. En todas las actividades de la vida, no tan solamente las religiosas, en todas las actividades de la vida, no hay un término medio, no hay un limbo, por así decirlo. No hay neutralidad. En todas las cosas, tú puedes decir, esto está bien o esto está mal. Tú no puedes decir, bueno, es que yo no hago ni el bien ni el mal. No. No puedes decir eso, es imposible. Y ni puedes decir, es que yo no estoy ni con la carne ni con el espíritu. No. Es imposible. O estás bien o estás mal. Muy bien, lógicamente el segundo punto es, hay que asegurarnos que sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Qué está bien que hagamos y qué está mal que hagamos. ¿Cuál es nuestro estándar, hermanos? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo sabemos realmente que está bien una cosa o que está mal? Bueno, pudiéramos decir la cultura, la sociedad, lo que la mayoría diga, eso está bien o está mal. Alguien pudiera decir, bueno, lo que diga la Suprema Corte de Justicia. O alguien pudiera decir, algún filósofo, el pragmatismo. O alguien más religioso pudiera decir, bueno, lo que diga la conciencia. El problema con esto, hermanos, es que la sociedad cambia de parecer. La mayoría de los hombres, de hecho, siguen sus instintos carnales y van a decir lo que les conviene o lo que digan sus amigos. Hace 100, 200 años era una abominación el aborto. Claro, pero ¿cómo? Imposible, el aborto provocado. Pero ahora, en Francia, no sé si ustedes han leído últimamente, curiosamente hay un grupo de personas que está contra la legalización del matrimonio de los homosexuales. En Estados Unidos, muchos estados, no hay problema. Pero la sociedad de hace 100, 200, 300, eso como, por supuesto. La sociedad, la cultura cambia. La sociedad entonces no puede ser el parámetro, no puede ser el estándar. Su filosofía es el relativismo moral, que dice no hay ni bien ni mal, dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de cómo esté la cosa. Por supuesto, eso está mal. ¿Cómo sabes entonces qué está bien o qué está mal? El pragmatismo es la filosofía que dice, si funciona, está bien. Pero si seguimos esa filosofía, a lo último nos vamos a ir al materialismo y al sensualismo, porque ¿funciona para qué? ¿Funciona con qué final? ¿Me conviene? ¿Gano más dinero así? Eso nos lleva al peor pecado de todo, que es la autoidolatría, adorar al hombre. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿La conciencia? Bueno, es cierto que la conciencia nos ayuda, pero la conciencia tiene que estar entrenada, educada. Y hay casos en que la conciencia está cauterizada, nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, un buen caníbal, sí saben que es un caníbal, ¿verdad? El que se come los otros. Un buen caníbal, su conciencia le dice que se coma bien a su enemigo. Sabe malo el enemigo, está muy durito ahí la carne, pero me lo tengo que comer, lo que le dice su conciencia. El sicario tiene la conciencia cauterizada de tal manera que puede matar riéndose, burlándose. Ya no tiene conciencia, su conciencia está totalmente cauterizada. La conciencia de un hippie es liberal, es sensual, es anti-autoridad, es egoísta, es autoidólatra. Bueno, entonces, ¿cómo sé qué está bien y qué está mal? ¿Cómo sabemos esto? La única manera de saber qué está bien o qué está mal en la vida es creer lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice exactamente qué está bien y qué está mal en su ley, en sus mandamientos. De esto se trata el contexto. De hecho, el apóstol menciona aquí el mandamiento: no codiciarás. Ustedes pueden leer en los primeros versículos del capítulo 7. Y después dice aquí en nuestro texto, en el versículo 23, yo me deleito en la ley de Dios. Pero Paco, ¿cómo sabes
que la ley de Dios es verdad? ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Y si el Corán es verdad? ¿Y si los sutras del budismo son verdad? A ver, ¿cómo sabes tú que el Corán no es verdad? ¿Cómo sabes que el budismo y sus sutras no son verdad? Bueno, lo voy a decir aquí con mucho cuidado. El Corán yo sé que no es verdad porque tiene muchísimos errores históricos y teológicos. Y no voy a decir más, no voy a hacer que un terrorista me venga a buscar ahora en la noche, ¿verdad? El budismo. Mi problema con el budismo es que es una religión a lo último de buenas obras que yo no puedo cumplir. Los sutras del budismo no resuelven el problema de mi pecado pasado. No lo resuelven, no hay perdón, no hay solución por lo malo que he hecho. Ahora, la verdad es que yo sé que la Biblia es verdad porque el Espíritu Santo me ha dado fe para creer en ella. Es por eso que yo sé que la Biblia es verdad. El Espíritu Santo la ha usado para transformarme a mí y a otras personas que yo he conocido. El Espíritu ha usado la palabra para enseñarme de Cristo. Aquí les voy a leer una sección de la Confesión de Fe de Westminster. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, que es la de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo del cual puede alcanzarse la salvación del hombre, y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Amén. En otras palabras, la Iglesia nos puede motivar, nos puede enseñar. La Biblia es la palabra de Dios. Nos motiva, por supuesto, leerla y ver el contenido perfecto. Todo armoniza a la perfección. Aunque fue escrita a través de 1500 años por más de 40 hombres de diferentes nacionalidades, de diferente carácter, de diferente profesión. Pero todo a la perfección. Todo eso nos ayuda, sí. Pero a lo último, sabemos que la Biblia es el estándar de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. A lo último es una cuestión de fe. Una fe que es un don de Dios. La última enseñanza que hay que aprender de esto del concepto del bien y del mal que agrega aquí el apóstol en nuestros versículos es que tenemos que considerar el bien y tenemos que considerar el mal que hagamos como evidencia de nuestra religión y nuestro destino final. Tenemos que considerar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Es evidencia real de nuestra relación con Dios, nuestra religión, nuestra cristiandad. Porque si no creemos en los mismos conceptos de bien y del mal, conforme a la Biblia, si no estamos haciendo lo que la Biblia dice que está bien y no haciendo lo que la Biblia dice que está mal, entonces no tenemos la misma cristiandad del apóstol Pablo y los apóstoles. No tenemos la cristiandad de Cristo y por supuesto si no hacemos lo que ellos hacían o lo que no hacían, no iremos al mismo lugar. Según lo que crees que está bien o que está mal, eso vas a querer hacer. Eso no es tan filosófico, lo repito. Según lo que crees que está bien o que está mal, eso vas a querer hacer o no hacer. Y serás juzgado a lo último por eso. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no haces? A lo último serás juzgado por eso, el bien y el mal que no haces. Vamos a Romanos 1, quiero que lo vean con sus propios ojos. Romanos capítulo 2, y versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, es decir, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio, ahí está otro sabemos, ¿notaron el sabemos? Subrayenlo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus decisiones y sus bautismos y cuántas veces cantaron en el No dice eso. No dice eso. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Vida eterna. ¿A quién? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo de Dios. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es por eso que el apóstol escribe nuestro pasaje con tanta angustia, con tanta desesperación. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que se emociona con la solución. La solución está en Cristo, el evangelio de nuestra salvación. ¿Cómo lo vamos a ver? Pero aquí termina nuestro texto. Vamos a concluir con unas lecciones sobre el pecado que mora en nosotros. En esos versículos que vimos de Romanos 7 se nos confirma, se nos repite, se nos machaca, por así decirlo, que como cristianos el pecado mora en nosotros. Entonces, número 1, entendiendo que el pecado mora en nosotros, no nos desesperemos porque pecamos aún como creyentes. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, no nos desesperemos que fallamos y ahora en la mañana veníamos a la iglesia y le gritamos a la esposita tan linda. ¿Por qué? Veníamos a la iglesia. ¿Cómo es posible? Y entramos a la iglesia pidiendo perdón a Dios y a ella. ¿Cómo es posible? Vengo a la iglesia buscando a Dios y ahí estoy gritando. ¿Cómo es posible que falle yo? Y la semana pasada vi eso en el internet. ¿Cómo es posible? Ahora, por supuesto, jóvenes y hermanos, no pecamos con deleite. Nosotros odiamos esas cosas malas que hacemos. Nos desesperamos cuando desobedecemos a Dios. No somos pecadores contumaces que se deleitan y practican el pecado. Por supuesto que no nos burlamos de Dios. Y quiero repetir esto y no va a ser la última vez que lo voy a repetir. Creo que hay mucha paz para el cristiano cuando aprende esta lección. El pecado mora en mí. Voy a fallar siempre, todos los días voy a pecar contra Dios, pero no me desespero, porque la sangre de Cristo continuamente me limpia de toda maldad. Tienes que aferrarte a esta verdad y de saber que somos pecadores siempre. Si no, al rato vas a decir, la cristiandad es una farsa. ¿Por qué? Ves a tus padres que pecan, ves a tus hermanos que pecan, ves a tus hijos que pecan, te ves a ti mismo que tú pecas y no, esto no funciona. Cuando reconoces el pecado mora en nosotros. Por eso, eso es lo que está pasando aquí. Muy bien, número 2. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, vivamos una vida de arrepentimiento continuo. Martín Lutero escribió las 95 tesis, que comenzó así la reforma. Y se acuerdan que clavó a la puerta ahí de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. La primera tesis es: la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo. Uno se arrepiente, sí, cuando viene a Cristo, por supuesto, cuando hacemos una decisión. Claro que nos arrepentimos esa vez, pero todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana pecamos y tenemos que arrepentirnos entonces continuamente. Aun cuando nos levantamos,
Debemos de pedirle a Dios perdón, porque cuando soñamos, no sé si les pasa a ustedes, qué terrible es esto. Es el pecado que mora en nosotros y nuestra carne. Pero muchas veces cuando estamos soñando es cuando pecamos más. Y decimos, estoy soñando, puedo hacer lo que yo quiera. Y qué terrible es eso. Y levantarnos sudando y pensando, pero ¿cómo hice eso? Qué bueno que fue un sueño. Aun cuando soñamos, pecamos. Hay que arrepentirnos día y noche. Y la noche llega el tiempo de decirle al Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador cada noche. Número 3. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, creamos siempre en Cristo como nuestro mediador y representante. Creamos siempre en Cristo como nuestro mediador, nuestro intercesor. Si no haces esto, vas a tener muchos problemas y muchas depresiones espirituales. Tenemos que creer en Cristo por primera vez, claro, cuando hacemos la decisión para ser cristianos. Por supuesto, tenemos que creer en Cristo. Pero siempre hay que creer en Cristo, todos los días, continuamente creer que Dios nos recibe por los méritos de Cristo, que Dios escucha nuestras oraciones por los méritos de Cristo, que al final nos va a recibir en el cielo por Cristo. Aférrate a Cristo, escúdate de los méritos de Cristo. Porque si no vas a andar paranoico. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Y por qué hago esto? Dios no me va a recibir. No, aférrate a Cristo. Escúdate. Cristo es mi mediador. Cristo es mi representante. Cristo es mi Salvador hoy y para siempre. Si fallamos, ¿y quién no falla? Amamos a Dios, ni siquiera el primer mandamiento cumplimos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Aún en eso fallamos. Entonces, hermanos, tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador todos los días. Que Él intercede por nosotros. Creamos en su personalidad divina, su obra, su muerte y resurrección por nosotros. Eso es lo que nos da esperanza y paz. Número 4. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, luchemos contra el pecado constantemente. Tengamos una batalla continua contra el pecado que está en nosotros. Tengamos mucho cuidado. El pecado nos va a mandar tentaciones sensuales, tentaciones repentinas, tentaciones secretas, tentaciones subliminales. Siempre entonces debemos de tener la armadura de Dios, de Efesios 6. Siempre entonces debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Número 5. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, vivamos con mucha humildad, nada de autosuficiencia. Tenemos que vivir con mucha humildad, sin orgullo. El cristiano orgulloso es una paradoja, una imposibilidad. Es como decir agua seca, no hay tal cosa. El cristiano orgulloso, no hay tal cosa. Porque reconocemos que el pecado mora en nosotros. Entonces nos humillamos, reconociendo que si somos salvos, es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Porque somos tan débiles contra el pecado que mora en nosotros. Y siempre necesitamos de Dios, continuamente. Y necesitamos la ayuda de los demás para llegar al cielo. Tenemos que ser humildes entonces. Número 6. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, reconozcamos que aún nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Aún las mejores obras del cristiano, aún la adoración del cristiano está manchada de pecado, porque el pecado que mora en nosotros. Teólogos, la idea que podemos hacer más de lo que Dios requiere y tener más virtud de lo que Dios requiere es totalmente falso. Eso es imposible. El pecado mora en nosotros. Como dicen los teólogos, los méritos de supererogación, eso no existe. Pues todos los cristianos tenemos que confesar con Pablo: yo sé que el pecado mora en mí. Como nos dijo Cristo:
a nosotros y a los discípulos les dijo: ustedes son siervos inútiles. Somos siervos inútiles, es cierto. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros y no hacemos todo a la perfección y como Dios lo requiere. Entonces, hermanos, aún nuestras buenas obras, tomar la Santa Cena, cantar en el coro, bautizarnos, estar en la iglesia, nuestras mejores obras necesitan de la purificación de la sangre de Cristo. Lleguen temprano a la iglesia, mediten, oren: Señor, vengo aquí, límpiame, purifícame. Al salir de la iglesia, qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Señor, purifica mis pensamientos, guíame. En penúltimo lugar, entendiendo que el pecado mora en nosotros, tengamos paciencia y compasión de los demás. Entendiendo que el pecado mora en nosotros, en todos, aún los mejores cristianos, tengamos paciencia, compasión de los demás, especialmente de nuestra familia y lo de la familia de la fe. Aunque tú no lo creas, hay pecado que mora en el corazón de tu novio. Parece un ángel. La novia parece un ángel. No hace nada malo que nosotros sepamos. Pero hay pecado que mora en ella, hay pecado que mora en él. Hermanos, es por eso que nuestras esposas tienen tanta dificultad para ser sumisas. Por el pecado que mora en ellas. Hay que tener paciencia y compasión de ellas. Es por el pecado que mora en ellas que se enojan y nos gritan y no quieren limpiar. Hermanas, es por el pecado que mora en sus esposos que tienen tanto problema con la impaciencia, tienen tanto problema con el enojo, tienen tanto problema en no amarlas como deben amarlas, tienen tanto problema en hablar con ustedes. No sé por qué. Bueno, sí sé. Las hermanas, cuando hablo con ellas, lo primero que me dicen: mi esposo no me habla, mi esposo no se comunica. Por el pecado que mora en ellos. Tengan paciencia, tengan compasión, ayudémonos unos a otros. Padres, sus hijos no quieren levantarse, no quieren hacer la tarea, no quieren venir a la iglesia, no quieren obedecer. ¿Por qué? Por el pecado que mora en ellos. Todos tenemos este problema, comenzando con nosotros mismos. Entonces, tengamos mucha paciencia, compasión, oremos los unos por los otros, ayudémonos los unos a los otros. No critiquemos, no chismeemos. Mira la hermana. La hermana Tiburcia, ¿sabes lo que hizo? El domingo la vi en el... No. Paciencia, compasión, hermanos. Estamos aquí para ayudarnos, no para enlodarnos. En último lugar, entendiendo que el pecado mora en nosotros, demos gracias a Dios que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Demos gracias a Dios, alabemos, adoremos a Dios, porque nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Como hemos aprendido en los versículos anteriores, el apóstol aquí se refiere a ciertos casos. Él habla de lo negativo, no habla de sus logros. No nos dice todo, por supuesto. ¿Se imaginan que siempre hiciéramos lo que no debemos hacer? Que siempre hiciéramos el mal y nunca hiciéramos el bien? Por supuesto que no. Gracias a Dios que Él nos ayuda. Y esta es una promesa. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Y es por eso que podemos hacer cosas buenas. Es por eso que la mayoría de nosotros estamos aquí. Es por eso que estamos luchando contra el pecado. Es por eso que queremos crecer. Es por eso que queremos leer la Biblia. Es por eso que queremos hacer el bien y no hacer el mal. Que Dios hace la obra en nosotros. Al terminar cada Santa Cena, no sé si ustedes han fijado, realmente no es mi idea, la tomé de unos hermanos de los siglos pasados, tenían esta costumbre de leer de Hebreos para despedir a la congregación después de la Santa Cena. Les leo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os
haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos.